Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Los llamados que Dios hace al hombre. Y como texto base vamos a tomar el capítulo 1 de Proverbios, el verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Hoy día, en medio de un mundo lleno de oportunidades, los medios de comunicación ofrecen realities, ofrecen programas de concurso y ofertas de empleo. Nos vemos bombardeados por una cantidad impresionante de llamados a participar o a aceptar las ofertas. Aunque muchos escuchamos este tipo de ofertas, no todos atendemos los llamados que nos hacen. Solo asisten los que se sienten interesados en dichas invitaciones, pero son aceptados los que el oferente considera que son aptos para tal oferta. De igual modo, Dios tiene una gran cantidad de llamados e invitaciones, tanto para el pecador como para el creyente en Cristo Jesús. Pero en Dios el cupo es ilimitado. Muchos de nosotros creemos que Dios solo nos llama una vez, pero Dios nos llama o nos invita muchas veces y a diferentes encargos o metas que cumplir. De nosotros depende hasta dónde queremos llegar en Dios. El primer llamado que Dios nos hace es que nos llama a su propósito. Y está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito grande con el hombre, y es que el hombre alcance la imagen de Dios. Dios quiere darle vida eterna, que tenga su carácter. A esta invitación solo se presentan los que aman a Dios, como dice el texto, y quieren que Dios cumpla su propósito en ellos. Hoy día, muchos atienden el llamado de Dios, pero no quieren el propósito de Dios en sus vidas, sino que quieren que Dios cumpla el propósito de ellos, no el de Dios. Vienen a Dios por prosperidad financiera, vienen a Dios por sanidad, vienen a Dios por religiosidad, vienen por comida, vienen por sustento, por ayuda en empleo, por trabajo o porque les vaya bien en el estudio. Lo buscan para satisfacer los deseos terrenales de ellos y rechazan el propósito de Dios. Venir por otra razón que no sea el propósito de Dios es arrogancia y altivez en el hombre. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. El segundo llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación y a conocer la verdad. Es un doble llamado y está en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvar a toda la humanidad. De hecho, Cristo murió por todos, derramó su sangre por todos, pero no todos los hombres están interesados en este tipo de llamado. Hay gente que no quiere que Dios los salve porque no saben que están perdidos. Pero para los que atienden la invitación, Dios les quiere revelar el conocimiento de la verdad para que puedan alcanzar la salvación. Solo se necesita disposición de parte del oyente y obediencia a medida que escucha el mensaje verdadero del Evangelio y cumpla con los requisitos de la salvación que Dios exige. Lo curioso hoy día es que muchos quieren ser salvos,
pero no quieren o rechazan el conocimiento de la verdad para ser salvos. No se sienten perdidos y como tal rechazan el perdón de Dios que hay en su nombre. Quieren ser salvos, pero a su manera, no a la manera de Dios. Otro llamado es el llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Este llamado también es doble y está en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ese es el primer llamado, y creed en el Evangelio. Como lo dice el texto, Dios se acercó, se manifestó en carne y nos llama primeramente al arrepentimiento. Ese es su primer llamado, a volvernos del pecado hacia Él y a creer en la buena nueva que se nos prometió en los profetas, de que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 35:4 lo dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Algunos aceptan la invitación al arrepentimiento, pero desechan creer en esta buena nueva de que Dios se manifestó en carne. Otros aceptan la buena nueva de que Dios se manifestó en carne, pero no quieren arrepentirse y volverse de su vida mundanal a la santidad que Dios exige. Piensan que están excluidos de dicha invitación, pero Dios ratifica que la invitación es para todo ser humano, por muy religioso que sea. En el capítulo 17 de Hechos, el verso 30 lo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda o invita a todos los hombres en todo lugar, en el lugar en donde usted esté, que se arrepientan. Otro de los llamados que Dios hace al hombre es llamados a ser santos. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 2 lo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, de los que han sido santificados por el bautismo en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios ahora los llama a ser santos, pero santos en la manera de vivir. Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La purificación se da limpiándonos de toda obra de las tinieblas y echando por tierra todo peso de pecado que nos asedia. Es lo que la Biblia llama perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Santos en lo que hablamos, santos en lo que vemos, santos en lo que oímos y santos en lo que hacemos. Este llamado lo atienden quienes han sido santificados y comprenden la posición que Dios les ha concedido. No puede haber santidad sin santificación, la cual Dios la provee, porque Dios provee la santificación. Muchos atienden el llamado a vivir una vida de santidad, pero rechazan la santificación dada por Dios a través del nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy diferente ser santificados a llevar una vida de santidad. El primer proceso lo hace Dios y el segundo nos toca a nosotros. Otro llamado es el llamado a ser iglesia y está en 2 de Corintios, el capítulo 6, el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La palabra iglesia en griego y en hebreo significa los que han salido fuera. Por tal razón, no se le puede decir iglesia a una congregación de personas que viven para el pecado y son amigos del mundo y que viven para ser seducidos con todo lo que el mundo ofrece. Nada les parece pecado. A la santidad le dicen legalismo. Cabe recordar que el que sale del mundo es para entrar en Cristo. Hoy día hay muchas iglesias o razones sociales, pero que no son iglesia de Jesucristo. Cabe recordar que el único que tiene iglesia se llama Jesucristo, la congregación de sus primogénitos, los que fueron traídos de muerte a vida por la sangre del Cordero. Dios sacó a Israel de Egipto. Fueron libertados, pero los únicos que fueron traídos de muerte a vida fueron los primogénitos. Hoy día, aunque hay muchos que tratan de agradar a Dios con su comportamiento, de una vida de santidad y en cierta manera tienen algo de libertad, pues han roto en cierta medida el yugo de esclavitud del pecado, y aunque tienen libertad, no son o no pertenecen a la congregación de los primogénitos, o sea, a la iglesia de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente, porque desechan el pacto de sangre que hay en su nombre. Otros tienen pacto de sangre con Dios por su nombre, pero rechazan el salir de Egipto tipo del mundo. Viven en los deleites de Egipto y la orden es salir de en medio de ellos y apartarse, o sea, consagrarse a Dios y no tocar lo inmundo. Eso es ser iglesia de Jesucristo. Quien esto hace es hijo primogénito del Dios Todopoderoso. Él me recibe como hijo principal. Pertenezco a su cuerpo, que es la iglesia. El llamado siguiente es llamados a ser hijos, y lo encontramos en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, no conocieron al Padre eterno. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hoy día, muchos creyentes se hacen llamar de acuerdo a la congregación a la que asisten. Por tal razón, muchos vemos a cierto tipo de creyentes identificándose con el nombre de su organización y no con el nombre que Dios nos quiere dar, que es el de hijos de Dios. Por eso escuchamos a gente diciendo, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy mormón, yo soy bautista, yo soy pentecostal, cuando deberíamos identificarnos con el nombre yo soy hijo del Dios viviente. Ante tal declaración surgiría la pregunta, ¿y cómo se hace uno hijo del Dios viviente? Porque solo puede ser llamado hijo del Dios viviente quien realmente lo sea, quien cumpla con lo que Dios ordena. Juan 1:12 lo dice, lo cual concuerda con el llamado anterior. Hay que recibirle y creer en su nombre, con lo cual se adquiere el derecho de potestad otorgado por Dios mismo para ser hijo de Dios. Muchos dicen que son hijos de Dios, pero no tienen este derecho de potestad. Lo han recibido, pero no creen en su nombre. Otro llamado que Dios hace es llamados a ser de Jesucristo y de nadie más. Romanos 1:6 lo dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este llamado se hace para todos los creyentes que solo quieran ser de Él, reconocerlo a Él como su único dueño, como su único amo, como su único Señor
y como su único Dios. Muchos piensan que son de la organización a la que asisten. Cuando yo reconozco quién es mi dueño y quién es mi amo, vivo para agradarlo solo a él. Yo no me mando a mí mismo. Tengo dueño y tengo amo. Tengo a quien servir. Cuando sé todas estas cosas, reconozco la autoridad que Dios ha puesto en sus ministros y en cada uno de mis hermanos que están en el mismo cuerpo y que igualmente pertenecen a Jesucristo. El saber que soy de Jesucristo me hace actuar con mansedumbre, sujeción y humildad delante de los demás y delante de mi Señor. Hoy día hay muchos que dicen que son de Jesucristo, pero no se sujetan ni a sus ministros ni a la autoridad que Dios ha puesto en cada hermano. Otro llamado es el llamado a servir o a tener vocación. Efesios 4:1 lo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muchos piensan que solo fueron llamados a estar en la banca de la iglesia o del templo, cuando en la obra del Señor hay tanto en que servir. Otros piensan que solo se le sirve a Dios en el altar o en la predicación y por tal razón no hacen nada para Dios. Ellos desconocen que el servicio a Dios santifica y que es un deber de todo creyente en Jesucristo. Pablo lo dice en Romanos 6:19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, fíjese bien, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando estábamos en el pecado, usábamos todo nuestro cuerpo para servirle al pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, nos estancamos y solo vemos que otros hagan lo que deben hacer, olvidándonos que Dios ha puesto dones en cada creyente y somos ingratos al dejar el servicio a otros, cuando con nuestra boca hemos dicho que Él es nuestro Salvador personal y que le debemos servir. Otro llamado es llamados a tener paz. Colosenses 3:15 lo dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este llamado es especial porque hoy día vemos a muchos creyentes angustiados, desesperados y hasta enfermos por las cosas que se están viendo en la tierra. No tienen el reposo de Dios. Se angustian si el dólar sube o si el dólar baja. Se angustian por la carestía. Se angustian por el gobierno de turno. Y la paz y el reposo que Dios da no se ve en ellos cuando estamos llamados a confiar en el Señor. La paz en sus hogares se volvió un campo de batalla. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, ese creyente tiene paz. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Un creyente con paz no vive preocupado, sino ocupado en su salvación y en cómo agradar a su Señor. Proverbios 1:24, que fue nuestro texto inicial, nos habla de las consecuencias de no atender al llamado de Dios. Y dice lo siguiente: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis.
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Muchos desechan que Dios les enseñe, desechan el conocimiento de Dios, pero eso trae consecuencias que Dios ya no atiende, y no escogieron el temor de Jehová. Otros escogen es vivir para el mundo sin temor de Dios. Ni quisieron mi consejo. Buscan consejo en las demás personas, pero no buscan el consejo de Dios. Menospreciaron toda reprensión mía. Hay gente que Dios los castiga y prefieren irse de la iglesia que aguantar o soportar la reprensión que Dios da cuando le fallamos o cuando Él ve que es necesario castigarnos. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Hay gente que desprecia la verdad y prefiere creer a la mentira de los que desconocen esta verdad y terminan siendo muertos porque pierden la vida eterna por escuchar a los que no conocen el verdadero evangelio. Y la prosperidad de los necios los echará a perder, porque piensan que uno viene al evangelio es a conseguir dinero, y cuando no ven los resultados de que consiguen dinero, prosperidad, se fijan en otros caminos donde les ofrecen que tendrán abundancia financiera y dicen después: vea que aquí sí me va bien, pero la prosperidad de los impíos o de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Estamos a tiempo para entrar en el propósito de Dios. Estamos a tiempo para salir de en medio del pecado. Estamos a tiempo para llevar una vida de santidad, para servirle a Dios con la vocación con que Él nos ha dado. Estamos a tiempo para ser iglesia de Dios. Estamos a tiempo para ser hijos de Dios. Estamos a tiempo para tener paz o alcanzar la paz que Dios quiere que tengamos. Cuando Dios llamó a Noé para decirle que había un diluvio, Dios llamó los animales por parejas y los animales atendieron el llamado de Dios. Yo creo que usted como ser humano es más inteligente que cualquier animal que se subió en el arca. Entre esos estaba el burro, y el burro, tan burro que es, se subió al arca porque atendió el llamado de Dios. No creo que el burro sea más inteligente que tú. Dios aún está llamando. No deseche el consejo ni el llamado de Dios. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno le dice la verdad.